Ven Espíritu Santo, llena y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y todo será recreado. Oremos. Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos el gustar de todos los rectos según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. San Ignacio de Loyola, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tomamos ahora esta tarde y los ejercicios de esta noche, tal vez con poco tiempo, pero vamos a aprovechar cuanto podamos. Lo que Ignacio nos ofrece en contemplaciones de tercera semana en el camino de los ejercicios espirituales. Habíamos hecho el camino por la vida oculta de Jesús, su vida pública, y todo estaba ordenado hacia la consumación, que de alguna manera quedaría como obra cuando todo llegara a su cumplimiento. Jesús había anunciado 3 veces en su vida pública que debía llegar a Jerusalén y que él iba decidido a Jerusalén y que en Jerusalén sería apresado, enjuiciado y condenado a muerte, pero que al tercer día resucitaría. Cuando contemplamos el pesebre, Ignacio ya nos hizo meditar en esto, ¿no? Cómo Jesús había nacido en suma pobreza para luego tener una vida de trabajo, de cansancios, también de dolor, hasta llegar a la cruz, ¿no? O sea, nosotros vamos ahora a dedicarnos estas horas a confirmar lo que hemos nosotros decidido o elegido. Así como en Jesús, su pasión es la confirmación de su misión, la pasión que acaba en su Pascua. También para nosotros, al contemplar al Señor en su pasión, queremos ver confirmada nuestra elección. Decíamos amar la vida verdadera, ¿sí? La vida verdadera del sumo y eterno capitán que nos precede en el camino es una vida que queda marcada y sellada por un amor hasta la muerte, hasta el final. Entonces decíamos en primera semana reformar lo deformado, segunda semana o darle una forma, la forma es la de Cristo, y en la tercera semana es confirmar lo conformado, ¿sí? Es como el barro moldeado es puesto en el horno, es puesto en el fuego. El amor es el que consuma la obra. ¿Hasta dónde nos dejaremos llevar por el amor de Dios? Eso confirmará, porque no es una decisión nuestra.
Nosotros lo que hemos hecho es discernido, escuchado, visto cuánto Dios nos ha... Pero esa elección nuestra, esa decisión nuestra, ahora necesita la confirmación de esa resolución en la que tendremos que perseverar animados por el amor de Dios. Por eso, ahora cuando se los invite a entrar en estas contemplaciones, son solo contemplaciones las que nos restan, 5 contemplaciones nos quedan. Vamos a entrar por la puerta por la que quiso entrar Jesús a su pasión. Aquella tarde de jueves, Jesús envía a 2 de sus discípulos a preparar lo necesario para la cena. Y luego Él emprende el camino. Y aquí vamos a presentar el punto, ¿no? Bueno, el esquema de ejercicio es el mismo. Oración preparatoria, composición de lugar, petición, puntos y coloquio. Y la historia es la que ustedes encuentran relatado en esos pasajes de los 4 evangelios, con algunos detalles más en los sinópticos y con otros detalles en Juan que no están en los sinópticos. ¿Cómo sacar provecho de esto? San Ignacio, además de 3 puntos de contemplación, ver, oír y mirar, les señala 3 cosas. Primero, cómo Cristo, queriendo padecer en su humanidad, esconde su divinidad. Y entonces en esto nosotros también procurar que los pensamientos que traigamos nos ayuden a poder entrar en esos sentimientos. Y en ello, como Jesús, pudiéndose defender, no lo hace. Y también considerar cómo todo esto lo padece por mí, por mis pecados, y qué debo yo hacer y padecer por Él. En la espiritualidad cristiana, nosotros decimos que la caridad es la que ordena todos los actos y todas las virtudes hacia su fin último, ¿no? En el Antiguo Testamento, las ofrendas sacrificadas al Señor no pasaban a Dios hasta que se quemaban, ¿no? El sacrificio no era el matar, sino el quemar lo que se había matado, no lo que se había ofrendado. La caridad hace las veces de fuego, de hacer que nuestras obras pasen a Dios. Y nosotros queremos en esta contemplación de tercera semana dejar que el corazón se nos encienda en ese amor, ¿sí? La Iglesia conserva en su espiritualidad la práctica de los viernes penitenciales, ¿no? Y una de las prácticas penitenciales que tal vez no sea de las más necesariamente cuidadas siempre es la práctica del Vía Crucis. Vieron que todas nuestras iglesias tienen las imágenes. Suele reducirse nuestra práctica a los tiempos de Cuaresma, pero sin embargo no deja de ser una posibilidad que nuestro plan de vida, al menos los primeros viernes, además de la misa, o sea, la comunión eucarística reparadora, la que pide el corazón, podamos hacer el Vía Crucis como una práctica que no ha pasado de moda. No es una práctica que se haya anulado, es una práctica que se dejó de proponer, más bien. Pero dice San Alfonso María de Ligorio que meditar la pasión del Señor, que es eso, el Vía Crucis, es uno de los medios para encender mucho el corazón en el amor de Dios. Dicho todo esto, vamos a dar algunos elementos para este punto.
que nos pueda ayudar. Primero, que Ignacio dice que hay que contemplar el camino que va de Betania a Jerusalén. Así como de Nazaret a Belén contemplábamos el camino, aquí lo mismo. Como Jesús va de Betania a Jerusalén, 3 kilómetros distaba una de otra. Aquel día probablemente eran muchos los que ingresaban a Jerusalén, porque en la fiesta de Pascua Jerusalén triplicaba su población, hospedajes, y se armaban campamentos. Un grupo de hombres caminaran hacia Jerusalén. Por lo tanto, eso nos llamaba la atención. Que Jesús llegara con los discípulos también allí. Ya se había consumado la traición de Judas, aun cuando Judas estaba también con ellos. Pero sí, es muy probable que desde aquella tarde los discípulos se hubieran sentido más a distancia de Jesús. Porque Jesús, Monte de los Olivos, y desde allí ve la cúpula del templo de Jerusalén. ¿Y qué hacían los judíos cuando llegaban ahí? Cantaban el salmo, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando tus umbrales, mis pies tus umbrales, Jerusalén. Todo a los ojos. Pero Jesús probablemente no era el mismo aquella tarde. Él parecía ahora estar como ordenándolo todo, y pasan entre multitudes que hay allí hasta la casa indicada, en el piso de arriba, todo arreglado, una sala con almohadones y cortinas, mesa baja y almohadones sobre los que se recostaban para comer. Entonces llegar así al cenáculo, recrear en mi interior todo ese camino. Decíamos hoy cuando queríamos contemplar la partida de Jesús de Nazaret, su vida pública, y de camino entre Nazaret y el Jordán, poder estar con Jesús. Aquí lo mismo, ¿no? Ver aquella multitud que ve pasar, tal vez alguno le habrá conocido o reconocido por algún milagro, tal vez alguno habrá manifestado quién era este hombre, ¿no es cierto? Pero Jesús llegaba entre muchos venían de otros lados, y estar con ellos, y llegar al cenáculo. Y ahí vienen todos los gestos del cenáculo. Para poder aprovecharse de la pasión y la meditación de la pasión, no es necesario meditar todo. En cada paso de la pasión está todo Cristo entregándose. Lo dice San Juan en el capítulo 13, versículo 1. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Con la intensidad de ese amor, Jesús entraba en la última cena. Entonces, ustedes pueden tan solo quedarse contemplando una escena de todas las que suceden en la última cena. Yo ahí les doy el texto. Ustedes pueden seleccionar alguno, leer todo, quedarse contemplando, ver, oír y mirar. Nosotros nos hemos acostumbrado a la como una película, como algo que sucede delante de nosotros. Pero sin embargo, hay algo de nosotros allí. Hay un lugar en la pasión que nos corresponde a nosotros. ¿Por qué? Tal vez lo vamos a ver como en ningún otro lugar en Getsemaní. Y lo decíamos algo ya en el pesebre. Aquí están haciendo otro Dios. Un Dios impensable para el hombre.
Es un Dios que se esconde ahora sí, aún mucho más en su pobre humanidad. Es un Dios a los pies de los discípulos. Es un Dios traicionado por los amigos, un Dios vendido. Ayuda y temblando de miedo. Es eso lo que vamos a ver esta noche. Queremos entrar también así, en esta noche, en la noche de Jesús. En pocas horas se condensa tanto de la vida de Jesús, desde aquella tarde de jueves hasta las 3 de la tarde del viernes. Se condensan tantos momentos de Jesús, de tal intensidad cada paso, que nosotros nos podríamos, Jesús que le anuncia a Pedro su negación y a Judas su traición. Y escuchar como por primera vez las palabras de la Eucaristía. Desde aquel día, la Iglesia conmemora, hace memoria y presencia. Jesús anticipa en el sacramento lo que habría de realizar en el Calvario, ¿no? Incruentamente lo que sucedería después, cruentamente en el Calvario. Y aquí podríamos traer a la memoria la Eucaristía de la Iglesia. Cómo ella ha sido el gran alimento de los discípulos. Y yo refiero solamente una anécdota, una historia. No es santo, pero está en proceso de ser canonizado. Creemos que ya está en el cielo. Que es Antoine, un cardenal vietnamita, obispo vietnamita en ese momento, apresado por el régimen comunista, es llevado a la cárcel. 13 años en la cárcel, 9 de los cuales solo en una celda. Tiempo de entrar, que le llegue a sus manos una pequeña botella de vino de misa, camuflada como más el día se convierte en fortaleza para los presos. ¿Por qué? Porque las formas que podían conservar se dedicaban a ellos, y en cuanto podían llevarlas en algún recreo a algún otro pabellón, ¿no? O en otro patio. Entonces la Eucaristía se convertía en el alimento, en el sostén, en la fortaleza de ellos, ¿no? Eso lo cuenta él en un libro, en una predicación de retiros en la Santa Sede, que después se hizo libro, ¿no? Su testimonio es contemporáneo, década del 70, comienzo del 80, y allí está el testimonio de quien, habiéndolo perdido todo, entre comillas, podía hacer lo más importante que tenía, que era la Eucaristía, ¿no? Nosotros tenemos la gracia de la Eucaristía diaria, y en nuestra comunidad 2 Eucaristías diarias, ¿no? Si comprendiéramos lo que allí sucede, lo que allí acontece, ¿no? No se dudaría en poder ordenar los tiempos de tal manera que la Eucaristía fuera diaria. Y el catecismo no lo manda, pero lo alienta. El catecismo de la Iglesia Católica. No es una práctica exagerada participar del santo sacrificio. Si la Iglesia, en su función de madre y maestra, también en su función de madre, nos alienta a que nos podamos servir de ella. Esa presencia de Jesús en el sagrario, que prolonga lo que en la Eucaristía aconteció,
es como el punto de incendio, podríamos decirlo así, el foco del incendio de la pastoral de una parroquia, de un grupo, de un movimiento. Entonces, poder contemplar las escenas y reflectir. Y el coloquio hacerlo a medida que voy haciendo la misma contemplación, según lo que el texto mismo me vaya inspirando. Pero tendríamos tanto que decir de los pasos que se dan en estas horas de Jesús en su última cena. Y estar allí con Pedro, estar allí con Judas, estar con Juan que reposa su oído en el corazón de Jesús. Jesús que habla con Pedro, le avisa su traición, ¿no? La institución de la Eucaristía. Tomemos esta hora de ejercicio para empezar a sumergirnos como se sumerge Jesús en la noche de su pasión. Y también rezar esto teniendo en cuenta la pasión de Cristo hoy. Cristo la sigue prolongando en sus miembros, ¿sí? Sus miembros vivos. Sigue Dios poniéndose en las manos de los hombres en cada Eucaristía, pero también identificándose con el que sufre, con el que es perseguido a causa de Él. ¿Cuántos hermanos nuestros presos por la fe? Entonces, rezarla desde aquí, no solo como una película. La pasión de Jesús se prolonga, la agonía de Jesús se prolonga hasta el final de los tiempos, ¿sí? En sus miembros y en su cuerpo místico. Entonces, tal vez como nunca, conmoverme frente a esto, sentirme parte de esto y apropiarme de esto. Como si yo presente me hallase, sacar fruto para mí. Jesús, esta es la confirmación de su misión. El amor está consumando su obra. Pidan la gracia de que el amor la consuma en ustedes. Que les impulse, les guíe a consumar el temor, el miedo. No les haga volver para atrás.